Hola a todos y todas. En esta oportunidad vamos a trabajar a propósito del tema de educación para la salud mental en un componente muy importante que es el de la gestión de procesos comunitarios. Vamos a estar compartiendo algunos elementos que nos permitan avanzar en el acompañamiento comunitario, que este acompañamiento comunitario nos posibilite fortalecer la salud mental de nuestras comunidades, y es a partir de ahí que vamos a empezar como a trabajar en este momento. Para eso quisiera que hiciéramos como algunos, o transitáramos algunos momentos para entender un poco esto que vamos a tener entre manos. Y lo primero que quisiera que trabajáramos tiene que ver con acercarnos a la idea o al concepto de comunidad. Cómo estamos entendiendo lo comunitario, y a partir de ahí cómo nos relacionamos y acompañamos para lo comunitario. Es muy importante de construir un poco, cambiar algunas de las ideas que tenemos sobre lo que es la comunidad, para desde ahí también cambiar y fortalecer las maneras que tenemos de actuar con la comunidad. Fortalecer el trabajo que hacemos tiene que ver con abrir nuestra mirada en torno a cómo entendemos la realidad, y eso es lo que vamos a empezar haciendo. Pero luego vamos también a centrarnos un poco en algunas maneras, formas, propuestas de hacer y de acompañar en lo comunitario. Arranquemos entonces con este proceso y empecemos a compartir algunas de las ideas en torno a lo comunitario. Lo primero entonces es pensarnos aquellas cosas con las que asociamos lo comunitario, pero que nos generan dificultades, que en el mundo de hoy se convierte, digamos, en obstáculos a la hora de acompañar y pensar lo comunitario. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo estamos pensando hoy en lo comunitario que dificultan ese trabajo? Y ahí vamos a hablar entonces de algunas formas de entender lo comunitario en un mundo cambiante. Este es un mundo particular, es un mundo que tiene cambios vertiginosos, en los que la información se puede acceder de manera mucho más fácil, donde tenemos además la posibilidad del contacto con diferentes personas. Hoy por hoy no solo tenemos a nuestros cercanos como personas para relacionarnos, también podemos conectarnos con gente en otro lugar del mundo sin ningún problema, y eso hace que nuestras comunidades también cambien, y por eso resulta muy importante deshacernos o quitarnos algunas de las ideas de lo comunitario que obstaculizan que podamos hoy pensarlo de manera distinta. Vamos entonces como a ver algunas de ellas. La primera tiene que ver con que trascendamos la idea de que lo comunitario es aquello que perdimos y que queremos recuperar. Piensen en esto, tal vez ustedes mismos o otras personas con las que comparten piensan que sería ideal volver a formas de la sociedad que eran propias del pasado, tal vez con grupos humanos pequeños, que compartían artes, oficios, que trabajaban la tierra. Y no quiere decir que esto sea malo, lo que quiere decir es que si analizamos nuestro mundo, si un poco ponemos atención a cómo funciona nuestro mundo y los ritmos que tiene, pensar en que todos volviéramos a esas maneras, digamos, anteriores de vivir va a ser muy difícil. Y por eso quedarnos anclados o quedarnos un poco como pensando que la comunidad debe ser aquello que ya no existe nos limita muchísimo, porque no permite ver las potencialidades, las capacidades y las posibilidades que la comunidad nos va a permitir. Nos quedaríamos como con una idea conservadora de la comunidad, como cómo volver a aquello que perdimos, a los valores que teníamos antes, a las formas de hacer de antes, y tal vez eso nos limita. Ojo, no quiere decir que no podamos recuperar o volver sobre aquellos valores o formas de hacer que también nos posibilitaban cosas, pero quedarnos solo en pensar que la comunidad va a ser aquello que fue, tal vez es un limitante. Para las comunidades indígenas, por ejemplo, la idea del saber ancestral, del saber que nos viene del pasado, es muy importante, es muy importante. Por eso valorar ese saber. Sin embargo, no quedarnos en querer calcar el saber del pasado a las nuevas condiciones del presente. Ahí hay como otra característica. Por eso, muy importante trascender esa idea, trascender la idea de que lo comunitario tiene que ver con aquello que perdimos y tendríamos que recuperar o volver a tener. Otra de las ideas que a mi modo de ver tenemos que trascender, tenemos que un poco separar de nuestra forma
de acompañar lo comunitario es la idea asociada a que en la comunidad lo resolvemos todo. ¿Cómo así? Muchas personas a veces plantean o hacen trabajo comunitario porque creen que ahí vamos a hacer cosas de una manera que en otras partes tal vez no se hace, o que otras formas de la relación humana no se hacen. Y creo que ahí es muy importante recordar que la comunidad es también propia del vínculo humano, como la familia o como los grupos de amigos, etc. La comunidad es un espacio de lo humano, y como espacio de lo humano no lo resuelve todo, tiene unas posibilidades y tiene unos limitantes. Tiene posibilidades en el sentido de que permite la construcción de soluciones, por ejemplo, comunes a problemas colectivos. Tiene la posibilidad de que parte de la construcción de acuerdos para encontrar visiones comunes de sociedad, pero no lo puede todo, porque en la medida en que también somos más personas, tenemos conflictos, tenemos asuntos que debatir, tenemos visiones diferentes, y eso hace que la comunidad no lo pueda resolver todo. A veces nos quedamos en la idea, es que trabajamos con indígenas porque los indígenas tienen la visión final para ver cómo resolvemos. O trabajamos con los campesinos porque los campesinos tienen la solución. O trabajamos con las mujeres porque con las mujeres tenemos la solución. O trabajamos con población LGBTI diversa sexualmente porque ahí está la solución. Y creo que esa mirada nos limita. Nos limita porque no permite integrar diferentes visiones. Las comunidades tienen visiones y en esa medida es importante entender los límites y las posibilidades. No casarnos solo con lo comunitario, aunque veamos la potencia en lo comunitario. El tercer elemento que creo que hay que trascender tiene que ver con pensar la comunidad como algo igualito, como si todos en la comunidad fueran de la misma manera, pensaran igual, tuvieran los mismos gustos, los mismos sueños, los mismos anhelos, la misma experiencia y la misma trayectoria. Y eso también, digamos, es un riesgo muy alto. Y es un riesgo muy alto porque creer que todos somos iguales puede hacer que acompañemos a todos de la misma manera, o que queramos imponer a todos las mismas formas de ver la vida. Incluso que pudiéramos juzgar a personas que no piensan como pensamos nosotros, o que no piensan como piensa una mayoría. Y eso sí sería muy grave. Sería muy grave porque acompañar la comunidad solo pensando en que todos hagan las cosas de la misma manera, desconoce y pone un límite a la manera que cada persona tiene para explorar la vida y aportar. Creo que cuando pensamos que la comunidad es diversa, es decir, que tiene diferentes maneras, la gente piensa distinto, tiene experiencias diferentes, ha caminado experiencias y vivencias diferentes, permitimos que cada persona pueda aportar a lo colectivo y no solo que se pierda en lo colectivo. Creo que es también un elemento muy importante. Y por último, al menos de este primer elemento en términos de trascender, de qué tendríamos que dejar a un lado, tiene que ver con pensar que la comunidad solo es buena, que en la comunidad solo pasan cosas buenas. Ya venimos diciendo que lo comunitario es diverso, que en lo comunitario no resolvemos todos los problemas, que hay posibilidades y también hay limitaciones, y en esa medida es quitarle a la comunidad esa idea de que allí entonces pasa lo ideal. Allí pasa lo que pasa en la vida humana de una manera específica. Reconocerlo lo que nos va a permitir es no decepcionarnos. Porque cuando esperamos de alguien, nos puede pasar en muchos espacios, de una relación de pareja o de un amigo o de una amiga, cuando ponemos a esa persona como por allá, como si fuera lo mejor, y esa persona hace algo que consideramos que no es tan bueno y que no esperábamos, esa persona se nos cae. Pasa lo mismo con lo comunitario. Si en lo comunitario creemos que ahí solo pasan cosas buenas y que no van a aparecer conflictos, dudas, dificultades y problemas, entonces cuando eso sucede en lo comunitario, que es muy común, además es frecuente porque es propio de la realidad humana, entonces vamos a decepcionarnos fácilmente. Por eso es muy importante entender que la comunidad en su contradicción no es buena ni mala, sino que es reflejo de la realidad humana y de lo que somos como personas. Trascendiendo estas cuatro cosas, es decir, diciendo, esa es una mirada que no vamos a tener de lo comunitario, entonces nos llega el reto y la pregunta, ¿y entonces qué es lo comunitario? ¿Qué vamos a entender aquí por lo comunitario para de esa manera poder pensar en el acompañamiento que necesitan las comunidades de hoy? Vamos entonces a hablar de algunos de esos elementos. El primero de ellos
y a mi modo de ver muy importante, tiene que ver con la construcción de relaciones y vínculos. Si nos preguntamos, ¿y entonces qué es la comunidad? Fundamentalmente la comunidad son las relaciones y los vínculos que se tejen entre las personas. Este es el elemento fundante, principal, básico de la comunidad. Sin relaciones, sin vínculos entre las personas, la comunidad no es posible. Y no es posible porque el vínculo va a permitir además otro tipo de cosas, va a permitir la solución de los problemas. Vamos a ver un poquito eso cómo funciona. Miren, allí tenemos en la primera columna tal vez algunas palabras que pueden relacionarse con eso. Miremos, por ejemplo, cuando hablamos de la amistad, piensen, por ejemplo, ¿qué pasa en la relación de los amigos? Con los amigos podemos hacer diferentes cosas, podemos parchar, podemos jugar, podemos aprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay vínculos y hay relaciones. La amistad es una forma del vínculo. No toda relación comunitaria es amistad, pero la amistad es una base que nos permite dar como ejemplo. Y es muy importante esta palabra, además complementada con una que tenemos más abajo, que es la idea de la confianza. La confianza es la clave de la relación y el vínculo. No podemos construir relaciones sin vínculos si no confiamos en el otro. Nuestro mundo hoy, lastimosamente, nos plantea otras dinámicas. Por ejemplo, a que cada uno busque la solución de sus situaciones de manera individual, en soledad incluso. Nos plantea que es mejor tener distancia de los demás, no confiar en ellos y en ellas, porque además nos podrían hacer daño. Estamos muy acostumbrados además a la idea de competencia. Cuando hablamos de la relación y del vínculo comunitario, estamos haciendo una apuesta por la construcción de esas confianzas. Es lo primero en lo que tendríamos que trabajar. Nuestro acompañamiento en clave comunitario debe estar en un primer momento orientado hacia la construcción de esas confianzas y a la construcción de los vínculos. ¿Cómo hacemos eso? Pues de diferentes maneras. Cuando estamos en lo comunitario a veces pareciera poco trascendental, pero cuando promovemos jugar fútbol juntos, cuando promovemos hacer ollas comunitarias conjuntamente, cuando hablamos, por ejemplo, de parchar en la calle, de pintar la calle, de hacer fiestas, todas esas actividades que nos permiten encontrarnos y construir confianza son lo fundamental en lo comunitario. Miren que en la medida en que nos encontramos, en la medida en que estamos con el otro, esa confianza se construye. Por lo general no confiamos en el que desconocemos. Cuando alguien llega raro a mi casa, yo, ¿este quién es? Y no lo conozco muy bien. Cuando yo empiezo a relacionarme, cuando empiezo a conocer al otro, es que ese otro se me devela. Yo sé quién es y a partir de ahí puedo construir confianza. El problema con la confianza es que se rompe demasiado fácil. Es decir, puede ser que la construyamos a partir de la empatía, pero luego, si no hacemos las cosas como los dijimos, si no asumimos los compromisos con los que nos responsabilizamos, esa confianza podría perderse y perderse la relación y el vínculo. En esa medida, entonces, hablar de que lo comunitario fundamentalmente está alrededor de la construcción de ese vínculo. Por eso, cuando acompañamos lo comunitario, lo que hacemos es promover, cualificar o dejarnos mover por ese vínculo, que no es tan fácil. No es tan fácil dejarse mover porque por lo general actuamos desde la individualidad, desde la protección a uno mismo. Y la comunidad y sus relaciones lo que generan es un escenario colectivo de relacionamiento y cuidado. Y es muy importante ese elemento, sobre todo incluso cuando estamos hablando de salud mental, porque allí lo que estamos hablando es de capacidades colectivas para resolver situaciones que son individuales, pero que también son comunes. El segundo elemento para entender lo comunitario tiene que ver con lo que construye la comunidad. Es decir, ¿a qué le apuesta esa comunidad? Y ojo, aquí ya veníamos diciendo ahorita en esas cosas que tenemos que trascender, que tenemos que quitar de lo comunitario, o de la idea que tenemos de lo comunitario, en que entonces eso que acordamos y que queremos al futuro es igual para todos. No, esto puede ser diverso. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que las personas, cuando construyen vínculo comunitario y orientan ese vínculo comunitario hacia propósitos comunes, hacia la búsqueda de propuestas, de acuerdos, de ideas de sociedad común, pueden entonces estar avanzando en la construcción de lo comunitario. Y eso que llamamos el acuerdo común de sociedad lo podemos como llamar un horizonte ético y político.
hacia dónde quisiéramos caminar. Ojo, eso de hacia dónde queremos caminar no es que queremos todos, porque recuerden que cada una de las personas puede querer cosas distintas. Eso que estamos diciendo es que acordamos. El acuerdo es el elemento fundamental de lo comunitario. Y vamos a ver que mucho de ese acuerdo está asociado a las necesidades. Por ejemplo, cuando en nuestros territorios no tenemos agua y tenemos que ponernos en disposición de lograr el acceso a agua potable, estamos haciendo un ejercicio de aprovechar el relacionamiento que tenemos para resolver un tema común. O por ejemplo, cuando en nuestros territorios aparece el tema de violencias de género, ¿cierto? Ese tema podríamos abordarlo conjuntamente y tal vez no todos. Cuando esas dos cosas se conjugan, por ejemplo, las mujeres se unen a propósito de evitar que haya un aumento en las violencias de género, allí lo que estamos teniendo es apostándole a la construcción del vínculo comunitario, ¿cierto? O cuando los jóvenes, por ejemplo, se reúnen y encuentran que no son escuchados en su comunidad, que sus puntos de vista no son tenidos en cuenta, eso empieza a ponerlos a confluir. Y al ponerlos a confluir, tienen una relación distinta con los demás miembros de la comunidad que empieza a consolidarla en sí misma. Miren entonces que no estamos hablando solo de sentarnos todos y todas y decir qué acordamos y para dónde vamos, sino de la posibilidad que tienen los diferentes actores en la comunidad de encontrar esos puntos en común, de hacia dónde caminar conjuntamente y desde ahí hacer planteamientos en colectivo. Por eso, cuando hablamos de ese segundo elemento de lo comunitario, estamos entonces haciendo énfasis en que el acompañamiento tiene que ver con producir y movilizar narrativas. ¿Por qué movilizar narrativas? Porque en la vida cotidiana, la comunidad es la vida cotidiana, nosotros no andamos hablando de conceptos o de ideas comunes o de reuniéndonos necesariamente para acordarlos, sino que lo que hacemos es relatar. Cuando promovemos el relato, cuando promovemos la narración, entonces estamos construyendo un sentido de lo común. Hoy hablamos mucho, por ejemplo, en lo comunitario de la construcción de memoria. ¿Cuándo hablamos de memoria? ¿Por qué hablar de memoria? La memoria colectiva es un ejercicio de narrarse, es un ejercicio de contarse como colectivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de memorias de la violencia, estamos diciendo cómo un determinado grupo humano vivió la violencia y a partir de ahí cómo le da sentido a lo que viene. ¿Cómo le da sentido, por ejemplo, a evitar que en el futuro se vulneren los derechos humanos? De posibilitar construir una vida como la queremos, construir la paz. ¿Qué significa eso? Eso no es un sentarse y armar conceptos, porque en la comunidad eso no existe. Es un sentarse y conversar. Muchas mujeres, por ejemplo, que han sido víctimas del conflicto, utilizan el tejido como una forma de narrarse y de construir relatos. Al ir tejiendo, no van reconstruyendo solo un macramé o solamente ese tejido, sino que además van reconstruyendo lo que vivieron y construyendo una narración común. Ahí lo que están haciendo es entendiendo qué les pasó y visualizando el mundo que quieren. Eso es muy importante. Además, la construcción de símbolos que permite identificar identidades, qué es lo que tenemos en común, qué es lo que compartimos, pero además qué es lo que nos distingue, y por eso hablamos también de alteridades, como formas diversas de entender el mundo. No todos somos iguales, insisto. Hay formas de vestir, de hacer, gustos musicales, de entender la vida que son diferentes, y ahí también se ponen en razón de los relatos. Miren entonces que llevamos dos elementos. El primero, entender la comunidad desde el vínculo. Sin vínculo y sin relación no hay comunidad. Y el segundo, el vínculo orientado hacia los propósitos y los acuerdos comunes, que no son homogéneos, que tienen que ver con cómo los sujetos de esa comunidad empiezan a plantear sus puntos de vista y desde ahí se van construyendo acuerdos que son relativos. Y que son relativos porque no solo es un consenso homogenizador, sino que entiende también esa diversidad. Y miremos entonces el tercer elemento de lo comunitario, de qué es lo que caracteriza lo comunitario. Y aquí diríamos es que esos vínculos y esos horizontes hacia los que caminan los vínculos producen cosas, generan distintas cosas, que lo podemos ver en nuestras experiencias comunitarias concretas. ¿Qué producen? Lenguajes, formas de hablar, de comunicarse, territorios, y eso es muy importante. El territorio no solamente es el espacio, sino que es fundamentalmente la relación que las personas tienen con los espacios. No sé si hemos escuchado
por ejemplo, que las comunidades indígenas constantemente están en disputas porque se quiere hacer explotación petrolera en sus territorios o se quiere hacer, por ejemplo, explotación minera. Y hay en ellos una reflexión, no es solo el recurso que hay allí, sino que es el vínculo que ya tenemos con ese territorio, con ese espacio. Ven, ahí lo que estamos viendo es que no es solo los recursos y los espacios que están ahí, es la relación que se ha tejido. Es como cuando uno está en su habitación y en su habitación va poniendo una imagen, va colocando algunos objetos que lo representan. Uno no quisiera que le quitaran eso, porque no es una pieza, no es solo una habitación vacía, es esa habitación con nuestras cosas, con nuestras relaciones. Eso es lo que produce también lo comunitario. Y también produce otras cosas como las formas de los cuerpos, las estéticas, cómo nos vestimos, cómo somos, cómo hacemos. Eso lo produce lo comunitario. En ese sentido, cuando hablamos de acompañar en lo comunitario, hablamos fundamentalmente de promover la producción de esos materiales simbólicos de lo comunitario. Producir nuevos lenguajes o reconstruir o hacer conscientes los lenguajes existentes, valorar esas formas de poner el cuerpo, de las relaciones, de los usos, de las costumbres, de las maneras en las que somos comunidad, porque eso es lo que además va a volver a fortalecer el vínculo comunitario. Hemos hablado entonces hasta este momento de 3 ideas claves para entender lo comunitario. Una, que lo comunitario tiene que ver con construir vínculos y relaciones a partir de la confianza, que esos vínculos y relaciones deben llevarnos a construir propósitos y acuerdos comunes, y que esa relación entre vínculos y propósitos nos van a generar o producir diferentes símbolos, materiales e inmateriales, que tienen que ver con el territorio, con las estéticas, con las corporalidades, etc. Es el momento entonces de pensar a partir de esa manera, de entender lo comunitario, cómo acompañarlo. También para no quedarnos solo en las ideas, ¿cierto? Como, claro, sí, está muy bien ese concepto de comunidad, está muy bonito entenderlo de esa manera, pero ¿y ahora? ¿Y eso cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo podemos desarrollar procesos de acompañamiento comunitario, sobre todo en clave de salud mental y de promover procesos de salud pública en clave comunitaria? Vamos entonces a adentrarnos un poco en ese reto y reconocer algunas formas, propuestas, algunos llaman modelos de abordaje del acompañamiento comunitario, y vamos entonces a mirar esos 4 elementos. Vamos a arrancar con el primero de ellos. Si se quiere, es como uno de los más tradicionales. Por lo general, los modelos de acompañamiento comunitario están muy asociados a saberes profesionales, a lo que las mismas comunidades saben hacer y han construido, digamos, en sus procesos, también en las tradiciones de los países. Y este es uno de los modelos más tradicionales, ¿cierto? Como que el que nos encontramos de primerazo cuando vamos a pensar en el tema. Y este modelo, que es el de desarrollo de la comunidad, va a partir de una idea muy importante, de una idea clave, y es la idea de reconocer las capacidades de las personas. ¿Cómo que las capacidades de las personas? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de capacidades? Fundamentalmente las capacidades tienen que ver con el saber, qué saben las personas, pero también con lo que hacen, no solamente qué saben en términos de conocimiento y contenido, sino también en qué pueden hacer, ¿cierto? Esas dos cosas es la que configura la capacidad, qué podemos hacer como comunidades y qué sabemos como comunidades. Y ahí van a aparecer muchas cosas. Por ejemplo, sabemos cómo hacer la educación de nuestros hijos, o sabemos cómo promover el uso del tiempo libre, sabemos escuchar a los otros, sabemos al escuchar, por ejemplo, atender esa escucha y la necesidad que el otro tiene. ¿Qué es lo que sabemos hacer y qué es lo que podemos hacer como comunidad? Es el elemento importante en el desarrollo de la comunidad como modelo. Cuando hacemos ese trabajo, identificamos cuáles son las capacidades que tenemos como comunidad. ¿Y qué hacemos con esas capacidades? Esas capacidades las ponemos en función de resolver los problemas que tenemos en nuestros colectivos. Por ejemplo, podemos activar la capacidad de escucha para resolver problemas que tienen que ver con situaciones emocionales de las personas, o podemos activar la capacidad de escucha para prevenir las violencias. Un caso, por ejemplo, de eso tiene que ver con una red de mujeres para la prevención de las violencias. Las mujeres en un barrio específico
de Bogotá en este caso, se dieron cuenta que muchas de ellas estaban sufriendo violencias de sus compañeros, de sus esposos, etc. Y empezaron a escuchar, tenían la capacidad de escucharse, de saber qué le estaba pasando a la otra. Y a partir de ahí dijeron, venga, pero, y además de escuchar, ¿qué sabemos? No, también podemos encontrarnos, somos buenas para reunirnos y estar pendientes la una de las otras, de cuidarnos. Y crearon con eso una red de atención a las violencias. Las mujeres tenían señales por las redes sociales en las que podían llamar a las otras, y cuando veían la potencial ocurrencia de un acto de violencia, todas acudían a la casa, como hacerle la visita a ella, y en esa medida evitaban que eso sucediera. Miren que ahí hay una salida comunitaria, se identificó la capacidad que tenían y con eso actuaron, y creo que ahí el tema de desarrollo de la comunidad es muy importante. En esa medida también el desarrollo de la comunidad promueve la construcción de acuerdos. No solo es qué capacidades tenemos, sino qué problemáticas vamos a asumir. Fundamentalmente también es y qué de esas problemáticas podemos atender. Porque en lo comunitario pueden aparecer infinidad de situaciones que además son insatisfactorias, no estamos de acuerdo con ellas, pero no lo vamos a poder resolver todo. Siempre va a haber una relación entre problemáticas y capacidades. ¿Qué es lo que yo sé y puedo hacer y cuáles son las problemáticas que tengo? Y ojo, porque es que la problemática no es una cosa que uno encuentra por ahí, como, ay, vení, vamos a la calle a ver qué problemáticas nos encontramos. No, las problemáticas en últimas son reconocidas por las personas. Una persona dice, venga, a mí me interesaría estudiar, ir a la universidad, hacer esto o aquello. Ahí hay un interés. Cuando la persona reconoce que en su institución educativa no lo forman adecuadamente, no es el problema solo de que no lo formen. El problema es que para esa persona no va a ser tan fácil llegar a la universidad porque siente que el nivel educativo en su escuela no es el mismo, no es el adecuado. Entonces siente que hay una problemática. No es solo lo que sucede en su escuela, es que eso que sucede en su escuela le va a impedir llegar a la universidad. O por ejemplo, yo quisiera tener amigos, pero es que no me va muy bien relacionándome con la gente. Ahí vuelve y juega, no es solo mi problema de relación, sino que yo quisiera vivir en una comunidad en la que yo tenga amigos y tenga relaciones. Ven, entonces cuando yo hablo de acuerdo, yo lo que planteo es qué capacidades tengo como comunidad, pero además de esas problemáticas que identifico, ¿a qué le podemos apostar? Y ese es otro elemento. Miren, primero, identifico mi capacidad. 2, sé que puedo resolver con las capacidades y las activo. Y 3, priorizo. Es decir, identifico hacia qué puedo encaminar mi capacidad. Recuerden, no lo tenemos todo, los recursos siempre son limitados y por eso lo importante de plantear que es vital saber hacia qué podemos apostar. Y por eso en este modelo hablamos de priorizar, de entender cuál es el acuerdo que nos tiene que orientar. A partir de ahí es muy importante identificar los liderazgos. ¿Quiénes son las personas que pueden movilizarnos? ¿Quiénes lo vienen haciendo tradicionalmente? ¿Quiénes son? ¿Un líder de Junta de Acción Comunal? ¿O son los jóvenes? ¿O son las mujeres? ¿Quiénes tienen ese poder? ¿Quiénes tienen esa capacidad de movilizarnos y activar esas capacidades de movilización? Porque esas capacidades de movilización también están asociadas a capacidades. Y a partir de ahí, entonces actuamos desde la capacidad para resolver esos problemas. Miren que cuando pensamos en el desarrollo de la comunidad, partimos de la idea de que es la comunidad la que cuenta con las condiciones para el cambio. Aquí no estamos partiendo de que hay que traer cosas de afuera. En muchas ocasiones tenemos una visión en la que siempre tenemos que movilizar recursos externos. Como, ¿qué será que me da este? ¿Qué será que pone aquello? Es que nos falta aquello. Y eso a veces limita también el proceso de lo comunitario. Por supuesto que en ocasiones va a ser importante canalizar esos recursos o esas condiciones externas, pero en el modelo de desarrollo de la comunidad estamos partiendo de una idea y es, existen capacidades internas. Y esas capacidades internas son las que van a generar ese cambio. No siempre depender de las capacidades o posibilidades externas. Miren que ahí es donde empezamos a ver la potencialidad del modelo. Centrarnos en lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer va a permitir que el cambio perdure en el tiempo. Y va a perdurar en el tiempo porque lo estamos agenciando nosotros mismos. Vamos a ver en otro momento que aparece una estrategia del trabajo comunitario que es la promoción. Y la promoción va a tener mucho que ver con el desarrollo de la comunidad.
Primer modelo, desarrollo de la comunidad, que tiene que ver con reconocer que hay capacidades en las mismas comunidades. Esas comunidades se asocian con problemas, acordamos hacia dónde caminamos, activamos liderazgos que puedan mover esas capacidades y actuamos en razón de esas capacidades para poder lograr, dando un peso fundamental a lo que somos, a lo que internamente tenemos. Miremos el segundo modelo, que también nos puede dar ideas y nos pueden dar como algunos elementos claves de por dónde abordar el tema de salud mental en términos comunitarios y colectivos, y es el modelo ecosistémico. Esta idea de lo ecosistémico tiene que ver fundamentalmente con entender que nuestras comunidades son ecosistemas de relaciones, como la idea de las redes sociales. Si ustedes piensan en las redes sociales que tenemos, esas redes sociales están basadas en el relacionamiento, a quién conozco, con quién me relaciono, en qué niveles. ¿Será que todas las relaciones son, por ejemplo, cercanas, de la familia o de los amigos? ¿O será que hay relaciones un poco más lejanas? ¿A quién más conozco? ¿Con quién más me vinculo más allá? Ese es un principio básico del modelo ecosistémico. Miren que aquí no estamos solo partiendo de pensar en las capacidades que tenemos. Ese no es el punto de inicio como lo teníamos en el modelo anterior. Aquí el punto de inicio es identificar cuáles son esos sistemas en los que las personas nos relacionamos. Por ejemplo, el primer sistema podría ser familiar, quienes están alrededor nuestro, con quienes vivimos, con quienes compartimos de manera más cotidiana. Un poco más allá podría ser la escuela o el lugar de trabajo, en el barrio. Existen organizaciones sociales, nos vinculamos a esas organizaciones. ¿Qué tanto tenemos esas redes? Y aquí lo importante no es saber si tenemos muchas, sino qué tanto podemos con esas relaciones resolver los problemas que tenemos de manera colectiva. Por eso para el tema de la salud pública comunitaria, sobre todo en clave de salud mental, es muy importante, porque nos estamos preguntando qué tanto podemos atender, acompañar o resolver esos problemas en clave de los vínculos. En nuestra familia existen vínculos y relaciones sólidas que nos permiten acompañarnos, por ejemplo, en momentos de crisis emocional. En nuestro barrio hacemos parte de organizaciones o tenemos amigos con los que podemos tramitar asuntos, por ejemplo, de crisis generacionales, etc. Esa es la pregunta que se hace el modelo ecosistémico. Y se hace esa pregunta entonces pensando en los modelos internos y externos, porque lo que va a plantear es que cuando hacemos acompañamiento comunitario, fortalecemos los vínculos y las relaciones de las personas en los distintos niveles. Y ojo, miren que aquí es algo muy importante tener en cuenta, porque uno dice, pero es que pues para eso hace un trabajo familiar, ¿cierto? Y fortalece el vínculo con la familia. Pero nosotros también sabemos que la familia no lo puede resolver todo. Y llega un momento en nuestra historia vital donde ya no queremos a la familia. Es como, ya aprendí mucho de la familia, mi mamá y mi papá están muy bien, pero yo ya quiero aprender de otros, quiero estar con otros. Por eso uno busca a los amigos, busca las organizaciones, está en la escuela no solo para aprender matemáticas y ciencias, sino también para aprender de la vida con otros. Y es ahí donde se vuelve muy importante un modelo como estos. Es decir, el modelo de acompañamiento comunitario ecosistémico va a permitir que las personas construyan o fortalezcan las relaciones en esos vínculos. ¿Y cómo se hacen? Fundamentalmente promoviendo la participación y el relacionamiento en esos espacios, vinculando a grupos, vinculando las experiencias, conectando a las personas. En estos días acompañábamos un caso de salud mental en una chica, en una comunidad, y empezábamos a indagar por sus vínculos, por los vínculos en la familia, y veíamos que estaban muy rotos, que no había muy buena relación con sus padres, que sus hermanos pues no vivían con ella, entonces ella no encontraba un punto de referencia en su familia, que al indagar por sus amigos y amigas, realmente la relación era muy distante, ella no estaba teniendo la capacidad de construir esas relaciones fraternas, no participaba de procesos organizativos, y ahí lo que decíamos, miren, el tema aquí fundamentalmente no es ella, no es solo trabajar con ella, es fundamental reconstruir ese vínculo, y ahí es donde el modelo ecosistémico entra como a hacernos una propuesta, ¿cierto? Miren que aquí estamos partiendo de la idea de que la comunidad parte del vínculo y la relación. Por eso, este modelo ecosistémico nos propone construir y fortalecer vínculos en los diferentes sistemas, tanto internos como externos.
Vamos a mirar entonces el tercero de los modelos, que también nos va a permitir un poco entender cómo actuar en lo comunitario. Y este modelo se conoce como de investigación acción participativa, también se conoce por su sigla como la IAP. La IAP nace inicialmente como un proceso de investigación, ¿cierto? Por cómo investigamos, pero poco a poco se va convirtiendo en una forma de acompañar en lo comunitario, de hacer en lo comunitario. Y este modelo parte de un hecho, y es el hecho de que las personas en las comunidades conocen su realidad, conocen su dinámica, y que para transformar esa realidad, para transformar lo que somos como comunidad, necesitamos ampliar nuestra forma de entenderla y saber qué es lo que está influyendo sobre ella. En muchas ocasiones creemos que los problemas que tenemos son el resultado de nuestras acciones directas, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Es como si todo dependiera solo de nosotros, pero la investigación acción participativa nos está diciendo algo más, y es alto ahí. Es muy importante saber qué es lo que nosotros hacemos y cómo eso que hacemos genera determinadas problemáticas. Pero también es muy importante analizar qué factores externos están influyendo para que esas cosas nos sucedan como comunidad. Y ahí viene una reflexión más amplia. Por eso la investigación acción participativa se basa en la construcción de conciencia, es decir, de cómo las personas que hacen parte de la comunidad pueden ser conscientes, pueden tener claro que hay otras cosas por fuera de la misma comunidad, por fuera de lo que cada uno hace, que genera determinados problemas. Por ejemplo, podría ser que tenemos un problema de agua potable. Parece que la quebrada de la que tomamos el agua está llegando sucia y no estamos pudiendo tomar de esa agua. Si creemos que solo somos nosotros, que no pasa nada más, intentaremos potabilizar el agua, cambiar el tubo de captación, etcétera, y no vamos a reconocer que tal vez más arriba existe, por ejemplo, ganadería o minería, y que esos factores están afectando lo que somos comunidad. Como comunidad, si nosotros solo tenemos la mirada pequeña, no vamos a poder entender que hay otros elementos que influyen. Y ahí es donde viene el tema fundamental de la investigación acción participativa. Permitamos y construyamos escenarios en los que las personas en la construcción del vínculo comunitario entiendan lo que pasa más allá de la vida cotidiana de su comunidad y cómo eso influye en los problemas que nos afectan. Y esos problemas pueden ser muchísimos, de relacionamiento entre amigos, de calidad de la educación, del tema de la salud, y por eso entonces este planteamiento. Aquí, tanto las personas de la comunidad como los que dinamizan el proceso se consideran investigadores. Todos estamos conociendo esa realidad. Y es a partir de ese conocimiento de la realidad que podemos desarrollar soluciones, porque si no tendríamos miradas muy cortas. Entonces hay como dos escenarios en la investigación acción participativa. Por un lado, aquel escenario de conocimiento, de reconocimiento de aquello que nos pasa y por qué nos pasa. Y el segundo de los elementos, la construcción colaborativa de soluciones a los problemas en razón de esos elementos que identificamos. Uno podría decir incluso en un lenguaje muy actual que la investigación acción participativa busca la innovación constante. Y una innovación que parte de las comunidades. No es alguien experto por allá en la universidad que viene a decirnos que innovar. No, son las comunidades las que con el conocimiento que tienen sobre sí mismas pueden innovar. Ahí entonces sería elementos de este componente. Y hay otro de los modelos que se conoce tradicionalmente como de planificación integral, pero que va a tener diferentes elementos. Vamos a hablar de ellos. Y tiene que ver con el modelo de la planificación integral. Y se habla de integral porque aquí aparece otro elemento que tal vez hasta este momento no habíamos abordado. Y es el componente del relacionamiento entre diferentes tipos de instituciones. En el modelo de desarrollo de la comunidad estábamos hablando de las capacidades internas, ¿cierto? En lo ecosistémico estábamos hablando fundamentalmente de las diferentes relaciones. Pero aquí vamos a hablar de las organizaciones. ¿Qué organizaciones existen y cómo pueden trabajar entre ellas? Y podemos hablar fundamentalmente de organizaciones comunitarias o de base comunitaria, corporaciones, asociaciones, fundaciones, pero también organizaciones en el marco del Estado, gubernamentales.
que incluso podría ser privada. Aquí lo que estamos diciendo entonces es, no solo reconozcamos la capacidad de mi organización, sino que otras capacidades se encuentran con otros actores y tejamos redes y tejamos relaciones. Ahí hay un instrumento muy importante que es el instrumento de agenda. Cuando hablamos de agenda, lo que estamos posibilitando es tener acuerdos. La planificación integral va a hablar de acuerdos entre actores. Hoy por hoy hablamos mucho de ese tipo de acuerdos. Hay un modelo muy imperante, que es el modelo de la gestión o la cogestión y el cogobierno. Es decir, estamos hablando de que los asuntos públicos no solo son gestionados en el marco de los gobiernos, sino también en el marco de las capacidades comunitarias. A eso se le conoce mucho como como gobernanzas comunitarias. Por ejemplo, cuando tenemos un acueducto comunitario y podemos manejarlo desde la comunidad y podemos acceder al agua y además relacionarnos con ese factor agua de manera significativa, estamos hablando de una gestión pública, comunitaria de lo público, perdón. Y eso lo podemos hacer en conjunto, entre organizaciones sociales y organizaciones gubernamentales. Pasa igual con la educación, pasa con la justicia, pasa, por ejemplo, con el ocio del tiempo libre. Cada vez más es importante entender que los gobiernos tienen capacidades limitadas para la gestión de sus territorios. Y por eso aliarse con lo comunitario para construir soluciones conjuntas es fundamental. Allí entonces está el componente de participación integral, de planificación integral, que nos va a poner de entrada también otro elemento importante en el desarrollo de lo comunitario, es la participación. Y aquí hablamos de una forma de la participación específica. Hablar de la participación en lo comunitario va a ser muy importante, ¿cierto? Porque fundamentalmente lo que estamos diciendo es que son los miembros de las comunidades los que actúan para poder transformar los problemas. Hablamos de la participación en muchos sentidos. Uno podría decir que la participación tiene que ver con emitir opinión. Cuando puedo emitir opinión, estoy hablando de participación. Cuando puedo escuchar o informarme de los asuntos que me conciernen, puedo hablar de participación. Cuando puedo votar, cuando puedo decidir, también estoy hablando de participación. Pero hay otra forma de la participación que tiene que ver con emprender cosas, con poder proponer soluciones a los problemas. Y esa forma de la participación tiene que ver mucho con lo que aquí hablamos de planificación integral, cuando hablamos de cogestión y cogobierno, cuando decimos hay que entender que las comunidades tienen las posibilidades de agenciar y de gestionar lo que viven como comunidades, por supuesto en relación con el Estado y en el marco del Estado Social de Derecho, pero pueden hacerlo. Hay muchos ejemplos, ya les podría contar como algunos de ellos, pero eso va a ser muy importante en una forma de la participación. Ejemplos de eso, como les decía, cuando gestionamos acueductos comunitarios, hay comunidades que agencian sus propios procesos educativos, hay comunidades que agencian sus propios procesos, por ejemplo, de agricultura. Hay organizaciones, por ejemplo, en los corregimientos de Medellín, que trabajan colectivamente para diseñar los procesos de siembra y para hacer comercios justos. Ahí hay una apuesta de la cogestión y el cogobierno, etc. Miren que es entonces una apuesta desde la participación para articular diferentes actores en la gestión de lo público. En el caso de la salud mental, aplica perfectamente. ¿Cómo hacemos para articular conocimientos y capacidades de los gobiernos locales con los saberes comunitarios y los privados? Tenemos centros de salud, esos centros de salud tienen profesionales médicos, pero también tenemos saberes ancestrales en nuestros territorios, de medicinas naturales, de prácticas de cuidado, etcétera, que pueden ponerse en relación para potenciar el trabajo que hacemos. Y creo que ahí la planificación integral nos plantea ideas muy potentes. Bueno, miren entonces que además de hablar de conceptos de lo comunitario, hemos empezado a concretar elementos a propósito de cómo abordar lo comunitario. Y quisiera solo resaltar como ideas claves, como para que no se nos olviden. La primera idea clave: las comunidades tienen capacidades. Activar esas capacidades y ponerlas al servicio de los problemas colectivos es un principio fundamental de la acción. Cuando permitimos que las personas pongan al servicio de lo comunitario aquello que saben. No siempre hay que buscarlo en otro lado, también hay que reconocerlo en lo propio. El segundo de los elementos es que las comunidades no son una unidad.
tienen como diferentes relaciones, diferentes burbujas, diferentes sistemas o ecosistemas con los que se relacionan. Reconocerlos y poder potenciar las relaciones entre ellos va a permitir que las personas resuelvan los problemas de manera colectiva, de manera más fácil. En tercer lugar, que es fundamental que las comunidades reconozcan que los problemas que viven no son solo producto de su propia autoría, de su propia acción, sino que también tienen otras causas más allá. Permitirle a las comunidades reconocer esto va a fortalecer la construcción de soluciones. Y por último, también entender que existen diferentes actores que se pueden poner en relación para potenciar el ejercicio colectivo de respuesta a problemáticas. Y que en esos actores no solamente hay un relacionamiento vertical en la que el Estado le da a la comunidad, sino que en sintonía con la capacidad comunitaria hay una posibilidad de cogestión y cogobierno. Miren que ahí tenemos un panorama inicial de cómo abordar eso comunitario en razón de la idea de comunidad que estamos teniendo. Vamos entonces, o las invito en este momento a que podamos profundizar en el tema. Nos vamos a explorar también experiencias concretas en torno al trabajo comunitario, a cómo se viene haciendo en nuestras comunidades cercanas, para poder, a partir de los elementos que les comparto en este momento, analizarlas, reconocerlas e incluso empezar a potenciarlas. Creo que hay aquí algunas ideas, pero son ustedes los que también tienen que hacerlas crecer y potenciar. Muchas gracias y espero que continuemos conectados en este proceso.